¿Qué tal, apreciados amigos? Vamos a comenzar con el bosquejo de la lección que estuvimos comentando toda esta semana que hemos venido estudiando. Una lección cuyo título es una invitación, es un llamado que nos hace nuestro Señor. Escoge pues la vida. Es el título de la lección que estudiamos durante esta semana, la lección 8. Queridos amigos, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de este estudio, no sin antes pues darles una cordial bienvenida al bosquejo de esta lección, la lección número 8. La temática de esta lección abordó algo que nosotros solemos hacer constantemente, ya que a diario nosotros estamos tomando decisiones. Algunas decisiones serán más sencillas que otras. Por ejemplo, ¿qué vestir? ¿Qué camisa? ¿Qué pantalón? ¿Qué polo me pongo? ¿Qué voy a comer? ¿Qué hago de desayuno? ¿Qué hago en el almuerzo? ¿Qué camino voy a tomar para ir a mi trabajo o para volver a casa? ¿Qué voy a estudiar? Quizá yendo ya a algo más complejo. ¿Qué voy a hacer terminando el colegio? ¿Qué profesión voy a seguir? ¿Quiero estudiar otra carrera? O también dónde voy a vivir. Es decir, nosotros pasamos el día tomando decisiones. Y la lección de esta semana prácticamente abordó esto. Y no solo abordó el tema de las decisiones, sino que nos invita a tomar una decisión, pero la decisión que vamos a tomar tiene consecuencias eternas. De eso, en resumen, es lo que la lección ha tratado y nos ha mostrado en estos días. ¿Qué es lo que vamos a ver en este bosquejo? Número 1. Que Dios nos ofrece a todos la vida. Ese es el deseo y eso es lo que Dios nos ofrece. En segundo lugar, si bien es cierto que Dios nos ofrece la vida, la decisión de tomar ese regalo es nuestro. La decisión es nuestra. Y por último, que involucra decidir por la vida que nos da el Señor. Con estos 3 objetivos vamos a trabajar. Antes de continuar, recuerden que las diapositivas de este estudio están publicadas y también los videos de estas lecciones que estamos estudiando pueden encontrarlas en el canal de YouTube. Bueno, con esto dicho, vamos ahora sí a desarrollar la parte exploratoria de nuestro estudio. El primer objetivo es el regalo que Dios nos hace, la vida. Cuando Dios nos crea, dice Génesis 2, 7 y 8, Dios nos creó del polvo de la tierra. Y para que ese polvo, ese muñeco de barro, por así decirlo, tome vida, el Señor comparte el aliento de vida y sopló, dice, aliento de vida, que no tiene nada que ver con el alma o con un espíritu. Sopló simplemente aliento de vida. De esto nosotros podemos entender que la vida proviene de Dios. La vida es Dios. Por eso el mismo Señor Jesús, estando en esta tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, la vida es Dios, la vida está en Dios, la vida proviene de Dios. Y Dios nos creó con el deseo de compartir esa vida, no solo con nosotros, por supuesto, también con toda su creación. Por eso, bueno, ya cuando Dios crea a Adán y a Eva, el pecado ya estaba pues con Lucifer. Y para evitar que el hombre cayera en la muerte, en Génesis 2, 16 y 17 el Señor le dice a Adán lo siguiente: mira, Adán, escucha mi voz, confía en mí. Si me obedeces, permanecerás a mi lado. Y si estás a mi lado, entonces estarás vivo. Porque recuerda, yo soy la fuente de vida. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Adán, podríamos entenderlo así: escúchame, Adán. Si desconfías de mí, terminarás desobedeciéndome. Y en consecuencia te alejarás más de mí. Y al alejarte de mí, te alejas de la fuente de vida. Si haces eso, Adán, entiende que estarás eligiendo la muerte. Y eso es algo que ni tú ni yo queremos. Bueno, este es un parafraseo de lo que el Señor le había dicho: no comas de ese árbol. Es decir, confía en mí, Adán. Desde un principio el Señor dejó las cosas claras. La vida está en mí. Y si quieren vivir, tienen que confiar y obedecerme. Si se alejan de mí, pues vendrá la muerte. Si nosotros seguimos la historia del Génesis, encontraremos que Adán y Eva tomaron otra decisión. Lamentablemente, pues el hombre tomó una mala decisión.
Y esta decisión los llevó a estar apartados de Dios, al punto que fueron echados del jardín del Edén. Incluso la Biblia dice que el Señor mencionó, para que no coma del árbol de la vida, hay que echarlo del Edén, del jardín. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Lamentablemente, de acuerdo a Génesis 3 del 1 al 6, Adán y Eva, o nosotros también, no confiaron en Dios. Y como resultado, eligieron confiar en su propio criterio. En consecuencia, eligieron la muerte. Querido amigo, cada vez que tú y yo decidimos poner nuestros pensamientos, nuestras conclusiones, los pensamientos de los hombres sobre la palabra de Dios, tengan por seguro que así como Adán y Eva estamos eligiendo la muerte. Cada vez que seguimos consejos y acciones de hombres, estamos eligiendo la muerte. Eso es lo que hicieron Adán y Eva y eso es lo que hasta ahora nosotros hacemos. Por eso, en su gran amor, Dios recuerda al pueblo y nos recuerda a nosotros lo que está en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto otra vez delante de ustedes la vida, pero también está la muerte, la bendición y la maldición. Escojan, pues, dice, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Es interesante que a pesar de nuestra rebelión, el Señor nos invita a tomar una buena decisión, decidir por la vida. Entonces, antes de entrar al segundo objetivo, en este primer objetivo hemos visto precisamente eso, que Dios nos ofrece la vida desde el principio. Pero el tema de la decisión es algo que vamos a estudiar en el siguiente objetivo. Decidir la vida o la muerte es algo nuestro. La decisión es nuestra. Miren, debemos de recordar algo. Solo hay vida o hay muerte. Al menos eso la Biblia lo deja de manera muy clara. Solo hay vida o la muerte. No hay un camino intermedio, no hay una tercera opción. Elegimos la vida o elegimos la muerte. Ahora, cuando hablamos de vida y hablamos de muerte, no estamos hablando de la muerte natural. Estamos hablando de la vida eterna y de la muerte eterna, que es la paga del pecado. Eso hay que entender. Pero vamos a analizar un poco más lo que Dios ofrece acá. Dios te ofrece la vida. Y no solo te ofrece, te pide, te sugiere, te aconseja que decidas por ella. Decide por la vida, te dice. Decide por el bien. Entonces, lo primero que vamos a entender aquí es eso. Y recordar, mejor dicho, porque ya estamos viendo esto. Dios te ofrece la vida. Sin embargo, la muerte no viene de Dios. No hay que pensar que el Señor me ofrece la vida o me ofrece la muerte. No. La muerte es el resultado de soltar la mano de Dios. La muerte es el resultado de alejarnos de Dios. La muerte es, pues, el resultado de soltar la vida. Si yo me suelto de Dios, si yo me suelto de la fuente de vida, en consecuencia voy a morir. Por eso Dios nos dice: te aconsejo que estés sujetado a mí. Ahora, la promesa de Dios es: no solo te voy a dar vida eterna, también te voy a dar el bien y bendiciones. ¿Qué quiere decir esto? Mientras nosotros vivamos en esta tierra, limitado por el pecado, por supuesto, nuestra vida será una vida tranquila, una vida plena, una vida llena de satisfacciones. Eso es lo que Dios quiere darte, eso es lo que Dios quiere darme. La vida que el Señor quiere que nosotros vivamos en esta tierra es una anticipación a la vida eterna que vamos a recibir en el cielo. Entendamos, eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros, a la vida eterna. El anticipo está aquí en la tierra. Por eso dice: escoge la vida, escoge el bien y escoge las bendiciones. Este es el regalo de Dios antes de ir al cielo, una buena vida. Lo contrario, si yo no confío en Dios, me dejo guiar por mi criterio, viene el mal y las maldiciones. ¿Y qué significa esto? Que voy a tener una vida triste, una vida vana, vacía, insatisfecha. Podríamos decir que la vida en esta tierra será una lenta agonía hasta la muerte y la muerte eterna. Y estoy seguro que tú conoces a muchas personas que viven así. Y espero, si alguien está escuchando este bosquejo y está teniendo una vida vacía, no dejes de escuchar, porque la promesa de Dios es para ti también.
Pero recordemos, solo tenemos estas dos opciones. O elijo la vida y vida desde esta tierra, una buena vida, o elijo la muerte, que será pues una tragedia hasta que llegue la muerte eterna. Miren, queridos amigos, si bien es cierto, la decisión es nuestra, esto es cierto, pero escuchemos la invitación de Cristo, escuchemos su llamado. ¿Qué es lo que nos dice en Deuteronomio 30:19? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Apreciados amigos, Dios nos está invitando e invitando. Escoge, decide por mí, haz caso a mi llamado. Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Aún antes de llegar al cielo, recuerda, Él desea darnos una vida bendecida. Entonces vuelvo a repetir, la decisión es tuya, la decisión es nuestra. Decidir por la vida. Yo creo que todos queremos vivir, todos, y no solo queremos vivir, queremos una buena vida. Pues bien, vamos a decidir entonces por la vida. Ahora, ¿qué involucra tomar esta decisión? Señor, quiero vivir, sí, pero de mi parte, ¿qué involucra? Lo siguiente. Número 1. Amar a Dios y obedecer su ley. Ay, pastor, otra vez la obediencia a la ley. Sí, recuerda que la ley no tiene nada de carga. Al contrario, la ley es un cerco protector para nosotros. Pero el decidir por la vida, recuerda, involucra estos dos. Amar a Dios y obedecer su ley. Vamos con lo primero. ¿Qué quiere decir amar a Dios? ¿O por qué tengo que amar a Dios? Hay que recordar que Dios hizo todo lo necesario para salvarnos. Y no solo para salvarnos. Génesis 1, 26 al 29 nos recuerda que Dios nos creó y nos crea en un mundo y nos entrega un mundo perfecto que nosotros abrimos lamentablemente la puerta para que el pecado malograra este mundo. Pero date cuenta que Dios nos creó en un ambiente ideal, perfecto, y lo hizo por amor. Y a pesar de que nosotros hemos fallado, Juan 3:16 dice que Él vino a morir en nuestro lugar. Entonces, Dios hizo todo por nosotros. Nos demostró su amor desde la creación. ¿Qué merecemos para llegar a este mundo? Nada. Simplemente es un regalo de parte de Dios. En consecuencia, a la demostración del amor de Dios, la respuesta natural pues es amarlo. Por eso, la invitación es amar a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a amar a Dios si no lo veo? Recuerda, la clave está en la relación diaria que tú establezcas con Cristo a través de la Biblia, a través de la oración. Ahí está la clave. Ahora, cuando amamos o cuando hablamos de amar a Dios, sí o sí está la ley. Porque recordarás que el amor se manifiesta en acciones y de esto ya hemos hablado en lecciones anteriores. Y esas acciones precisamente involucran la obediencia a la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién dijo eso? El mismo Señor Jesús. Por eso, aquí viene este punto, la obediencia a su ley. Y es curioso cómo el mismo Dios presenta su ley. Esto no es muy difícil para ti, dice. El enemigo nos ha hecho creer que obedecer la ley de Dios para el hombre es una carga, es imposible. Pero no, recordemos que la ley de Dios tiene un propósito de bendición para nosotros. La ley de Dios tiene un propósito libertador, tiene un propósito protector. Por eso Dios dice, esto no es difícil para ti. Y entendamos lo siguiente, si te relacionas con Dios y lo amas, entonces será posible que tú obedezcas la ley, pues Dios te ayudará. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Dios pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Te das cuenta? Por eso el mismo Dios dice, ¿sabes qué? Obedecer la ley no es difícil para ti, porque yo te voy a ayudar. Esto no quiere decir que jamás voy a fallar. No, y recuerda, la obediencia a la ley no es para salvarnos, la obediencia a la ley es el fruto de mi salvación. Por eso, en palabras de vida del gran maestro Celesto, todos sus mandatos son habilitaciones. Para nosotros es posible, pero tenemos que relacionarnos con Dios, amar a Dios, y ahí el Señor nos ayudará a obedecer su ley. Ahora, miren, vamos a un contexto mundial.
Si yo amo a Dios y como resultado de mi amor a Dios yo obedezco su ley, entonces al obedecer su ley, yo estoy aprendiendo a vivir para agradar a Dios. De esto también hablamos en lecciones anteriores, que obedecer la ley de Dios es sinónimo de tener una vida buena, provechosa, una vida agradable. Entonces mi vida será muy buena y en consecuencia estaré agradando a Dios. Al vivir obedeciendo su ley, al vivir agradando a Dios, estoy haciendo caso a lo que dice 1 Corintios 10:31. Estoy viviendo en constante adoración a Dios. En lo que hagas, dice Pablo, hazlo adorando a Dios, hazlo para adorarle a Él. Ahora, si mi vida es agradable a Dios, si yo busco agradar a Dios más que a mí mismo, si yo, para mí es normal el obedecer su ley. Cuando escuchemos el llamado del primer ángel de adorar al Creador, de adorar al juez, al Redentor, a pesar de las dificultades que se van a presentar, no tendremos dificultades en ser leales a nuestro Señor. Y esto es otra consecuencia de decidir por la vida. ¿Qué cosa? El adorar a Dios. Te das cuenta que hasta aquí hemos visto, si yo me decido por la vida, tengo que amar a Dios, tengo que obedecer su ley y en consecuencia tengo que adorarlo. Querido amigo, la adoración será también parte de la decisión que yo tomé de optar por la vida. Ahora, ¿qué pasa si yo rechazo lo que estoy viendo hasta acá? Rechazo el amor a Dios, rechazo el obedecer su ley, pero creo en Dios. Pero yo sé que existe Dios, creo en Dios, pero no quiero involucrarme en eso, no creo que Dios sea tan exigente. Miren, si yo rechazo lo que estoy viendo hasta acá, en consecuencia estoy viviendo para agradarme a mí o a cualquier otro Dios. Pero no estoy viviendo para agradar a Dios. Y si yo me agrado a mí mismo, o agrado a mi jefe, o agrado a mi familia, agrado a mis padres, más que a Dios, entonces estoy cayendo en la idolatría. Y de eso nos advirtió Deuteronomio y otros textos más, aparte del que vemos. Yo estaré cayendo en una vida llena de idolatría. Y si yo he caído en la idolatría, es decir, si yo no soy leal a Dios, si yo no correspondo al amor de Dios, cuando llegue el momento que se describe en Apocalipsis 13, cuando llegue ese momento en el cual nuestra lealtad será probada, tengan la seguridad de que será fácil que termine adorando a la imagen de la bestia. Esto es algo serio. La adoración, recuerda que antes del regreso de Cristo, la adoración será cuestión de vida o muerte. No olvides eso. La adoración será cuestión de vida o de muerte. Entonces, querido amigo, ¿qué involucra el decidirse por Dios? Amarlo a Él, obedecer su ley y adorar a Dios, vivir agradando a Dios. Ahora miren, en Deuteronomio 30, versículos del 1 al 10, hay un cuadro muy interesante. Dios nos dice lo siguiente: mi deseo es darte la vida eterna. Y si por alguna razón no has hecho bien las cosas, te has equivocado, ya sea voluntaria o involuntariamente, ya sea conociendo o desconociendo, tú te has equivocado, te has rebelado contra mí, has pecado, hijito, no te preocupes. Tranquilo. Recuerda que yo estoy deseoso de perdonar tus pecados. Y no solo de perdonarte, estoy deseoso de restaurarte. Y también quiero nombrarte mi heredero. Por lo tanto, escojan la vida, escojan la bendición, escojan el bien. No escojas la muerte, no escojas el mal, no escojas la vida que estás llevando, no escojas las malas decisiones que estás teniendo, no escojas más el sufrimiento, escoge lo que yo te estoy ofreciendo. Querido amigo, Dios arde en deseos de perdonarnos. Dios tiene un corazón que se mueve a darnos perdón. No cierres tu corazón al llamado que Dios hace. No cierres tu corazón a la voz de Dios, pues Él te ama. Y Él quiere darte y nombrarte heredero de la vida, porque Él te hizo esa promesa a través de la Biblia. Donde yo estoy, te dice,
quiero que tú también estés. Querido amigo, ¿cuál será la decisión que tomes luego de escuchar y estudiar toda esta lección? Llegamos ya a la parte final de este estudio y vamos a ver qué es lo que hemos aprendido de esta lección. Recordemos, la vida es y viene de Dios. Número 2, la decisión de vivir es nuestra, o también la decisión de morir. Y número 3, tenemos que vivir como para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Finalmente, te animo a tomar esta decisión. Todos creo que hemos escogido la vida, pero esta decisión es diaria. Por ello, debemos buscar relacionarnos con Dios a diario a través de su palabra, mostrar amor mediante la obediencia a su ley, viviendo en constante adoración a quien nos creó, nos redimió y vendrá por segunda vez a buscarnos. Y por supuesto, te animo a estudiar la siguiente lección que titula Cuando te convirtieres con todo tu corazón. De esta manera estamos finalizando el bosquejo de esta lección, la lección 8. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Por mi parte, me despido con el deseo de volver a encontrarnos en una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga.